Ética en la gestión de lo público por Óscar Bautista. El deber de los gobernantes formar a los ciudadanos en la virtud y habituarles a ella. La ética pública ha sido un tema de antaño. Siempre se ha dado lugar y nunca se ha desconocido la importancia de esta en lo que corresponde a la administración de lo que nos corresponde a todos. Sin embargo, volvió a cobrar importancia y preocupación en los años 70, remontándonos al escándalo de Watergate, cuando el candidato a la presidencia Richard Nixon estuvo involucrado en un escándalo por corrupción, cuando durante su campaña presidencial lo que hizo fue ejecutar un espionaje por sobre los documentos de su rival, otro candidato presidencial. Cuando el escándalo salió a la luz otra vez, recobró la preocupación por sobre la ética administrativa de lo público, por sobre las prácticas inmorales, y allí se dieron cuenta sobre la década de los 70, que era importante volver a destinar algunas entidades y algunos grupos a los temas que tenían que ver con la ética de la gestión. Estos grupos eran la Oficina de la Ética y la Ley de la Ética. En este momento, actualmente, es importante tener en cuenta la ética porque los índices de corrupción son increíblemente elevados. Sin embargo, lo que conocemos desde el principio, desde que se empezó a preocupar la sociedad por los temas de corrupción y por las prácticas inmorales y antiéticas, era que se asumía que las personas y los hombres de gobierno eran honrados per se, eran simplemente honorables, ¿sí? Y que en sus manos estaba bien los recursos de todo el mundo, además de que la ética estaba inherente en ellos. En 1979, la misma asociación empleó un estudio y lo ejecutó por sobre los institutos y las escuelas encargadas de formar funcionarios públicos para ver qué tanto se estaba implementando la ética en la formación y en el perfeccionamiento de los funcionarios públicos. Sin embargo, un año más tarde se dieron cuenta de que no se estaba aplicando y de que no había evidencia de que estuvieran implementando contenidos éticos en la formación y en los planes de estudio. La Oficina de Ética y la Agencia de Información de Estados Unidos convocaron el primer comité de ética en Washington. Lograron que más de 80 participantes de 55 diferentes países hicieran presencia en este comité. Posterior a eso se tomaron algunas decisiones y luego de este primer comité se empezó a instaurar la medida de que bianualmente, es decir, 2 veces al año, se hicieran los comités en muchas partes del mundo. Los primeros, luego del de Washington, fueron en República Checa, en Corea del Sur y en Lima, Perú. La Asociación Nacional de Escuelas en Administración Pública, que por sus siglas en inglés es denominada NASPA, se relaciona en el año 1987. Llegaron a instaurar la medida de que se potenciasen los valores que iban a garantizar una ejecución de la administración de lo público eficaz y eficiente, sí, siempre y cuando fuera ética. Un año más tarde se instauró una medida más profunda, no solo para las escuelas y los institutos que capacitaban y formaban funcionarios públicos, sino también para las universidades, donde se debía instaurar como materia obligatoria la ética pública. Además, debían tener en cuenta que las materias en general que debían tener el pensum de las personas que de alguna u otra manera iban a llegar a ocupar un cargo público debían ser guiadas siempre en miras de la ética y de la moralidad. El 6 de noviembre de 1995 se llevó a cabo la conferencia sobre la probidad. Intervino el entonces presidente del Banco Interamericano, Enrique Iglesias, para manifestar su postura, lo cual tenía relación con que si el Estado iba a modificar en sus contenidos la manera de relacionarse con el mercado, su intervención iba a cambiar en todo sentido el ámbito económico, ¿sí? Además, hizo alusión a la corrupción y esta problemática como no solo un impedimento de desarrollo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. A propósito de las medidas que se tomaron para la preocupación de la ética y la moralidad en los funcionarios públicos, también en materia jurídica en ese mismo periodo aparecieron leyes de ética y por otro lado los códigos de conducta. Entre las leyes se encuentran, por ejemplo, me voy a remitir a leer,
En Finlandia, la ley de funcionarios del Estado. En Australia, la ley del servicio público. En Noruega, la ley de la función pública. En Dinamarca, la ley de personal de la administración central y local. En Holanda, la ley de la función pública. En Japón, la ley sobre la ética de los servidores públicos. Entonces podemos intuir que no como en el principio simplemente había una preocupación vaga por sobre la ética en la función y en la ejecución de los gestores de lo público, sino que ahora se implementaron no solo organismos independientes, aunque no en todo el mundo, sino en algunos territorios en específico, organismos que se preocuparan por la ética y por las prácticas que demostraran moralidad desde su función, sino que ahora también se instauraron algunas leyes que, si bien no fueron en todo el mundo, pues fueron un primer paso muy importante y muy valioso para instaurar la ética y la moralidad. En la década de 1990, de manera internacional, cada país empezó a preocuparse por la implicación de la ética, ciertamente positiva, en la política y en la ejecución de los funcionarios públicos. Por ende, empezaron a crear algunos agentes, como por ejemplo en Australia y Nueva Zelanda, se crearon agentes independientes de los organismos políticos para garantizar la ética en las prácticas de los funcionarios. Además, en los Países Bajos fue donde menos se evidenció una implementación de medidas, ni empezaron a correr para poder garantizar resultados en términos de moralidad y de contrarrestar los efectos de la corrupción. Lo anterior con respecto a las leyes que se instauraron con el fin de limitar y de contrarrestar las prácticas antiéticas en los gestores públicos y en su formación. Ahora, con respecto a las conductas, como les mencioné antes, también fue una medida que se instauró. Hay algunas conductas que fueron implementadas con ayuda de las asociaciones antes mencionadas. Una de ellas es el conflicto de intereses. Hace alusión a cuando los funcionarios públicos tienen intereses personales y esto conflictúa con los intereses colectivos que son de aquellos que somos gobernados y los que, mediante nuestra participación ciudadana, elegimos a los gobernantes porque depositamos confianza en ellos para que ellos gestionen lo que nos corresponde a todos, como les decía hace un rato. Hay, por ejemplo, algunas prácticas específicas que ejemplifican esto, como por ejemplo recibir regalos a cambio de gestiones, ¿sí? O recibir dinero, o por ejemplo poner en primacía alguna, para ser más específicos, alguna constructora que esté participando en una licitación a cambio de dinero o de regalos de otra índole. Hay otros conflictos de intereses y es, por ejemplo, cuando el gestor o el administrador público, el funcionario, indistintamente de la jerarquía en la que se ubiquen, es cuando sus intereses van en contravía de lo que prometió en algún momento hacer en su campaña y por ende no se compagina ni tiene relación con los objetivos de las personas y lo que las personas que votaron por esa persona esperaban de él. Ahí es donde vemos evidenciado el conflicto de intereses y donde vemos la necesidad de que sí se modifiquen las conductas actuales y las de ese momento para que las implicaciones éticas primen por encima de cualquier otra práctica, sobre todo si es que se está hablando de la función de lo público. Hay un caso muy representativo en términos de corrupción que todos reconocemos y ha sido muy llamado en América Latina, que es el caso de Odebrecht. Para resumirles y el por qué quiero hacer contexto de esto durante esta exposición y porque me parece que tiene relación con lo que Óscar Bautista quiere dejarnos ver en su lectura, es que el caso de Odebrecht es el caso de una constructora brasilera muy reconocida que lo que hacía era pagar coimas y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios públicos de diferentes países para recibir las contrataciones de construcciones asimismo públicas. Quiero que vean cómo aquí importa el conflicto de intereses y cómo aquí esto va
muy ligado con lo que tiene que ver con corrupción y con antiética y prácticas inmorales, no únicamente por el hecho de que los funcionarios públicos actuaron en contravía de cómo los formaron, porque un funcionario público tiene que ser ejemplo de ética y de moralidad, sino porque hay entidades que regulan para que se controle y se supervise y se evite que sucedan acontecimientos como el que explotó de Odebrecht. La Procuraduría es la encargada de controlar y vigilar y asimismo sancionar a los funcionarios públicos que den cuenta de prácticas de corrupción. Sin embargo, muchos años después se dieron cuenta, la Fiscalía sacó a la luz este escándalo, muchos años luego de que se hubieran hecho contrataciones con Odebrecht. Esto da cuenta y ejemplifica todo lo que él nos ha mencionado en sus antecedentes. En la década de los 90, un grupo de la OCDE llamado PUMA, que por sus siglas en inglés era denominado Comité de Administración Pública, fue el que designaron para que se hiciera cargo de un estudio sobre un diseño que se hizo de infraestructura pública. La infraestructura se hizo con el fin de que se rigieran los diferentes sistemas de los diferentes países miembros de la OCDE a este régimen y así poder evaluar luego unos resultados. Sabemos que la confianza es un valor muy valioso y muy importante si se va a hablar de los gestores de lo público. Como les había dicho antes, todos sabemos que todos poseemos unos derechos de participación y que mediante él elegimos. Sin embargo, dice Óscar Bautista que la confianza está soportada por la ética. En algún momento, cuando no había preocupación por la ética o no tanto en sí misma como lo es ahora, sino simplemente una preocupación más vaga, sin sustento, pero luego de tantos casos de corrupción, específicamente de Colombia, entonces ya no existe la confianza y debido a la falta de institutos que sean rígidos y que de sistemas legislativos que sean óptimos, entonces las personas ya no tenemos credibilidad y no tenemos confianza, por lo que no hay ética. No hay un soporte que sustente nuestra confianza por ellos. Los resultados que fueron dados en el año 2000 son los siguientes. Se dieron cuenta de que los países que tienen menos poder adquisitivo y menos capital eran más representativos en cuanto a los índices de prácticas antiéticas por parte de los funcionarios públicos. Esto da cuenta de que los países más pobres eran aquellos que tenían más problemas, por ejemplo, de corrupción. La ética es un problema que, sin lugar a dudas, nos afecta a todos, pero según el estudio se dieron cuenta de que la desconfianza estaba más presente en los países pobres, mientras que países con altos niveles de capital demuestran menos niveles de prácticas inmorales. Sus organismos de control y supervisión están mucho más establecidos y son mucho más eficaces y eficientes a la hora de sancionar prácticas inmorales. Es por esto que se rige una comparación entre los grupos de los países de menor poder adquisitivo y de mayor, y es allí donde nos damos cuenta que en los países de mayor poder adquisitivo se presenta menos la corrupción y las prácticas antiéticas en los gestores de lo público que en los países pobres. Esos fueron los resultados que nos arrojó el estudio de la infraestructura ética. Las hipótesis de este estudio nos dejan ver: 1. Que la corrupción sufre como consecuencia de fallas en el sistema legislativo y operativo y en la deficiencia de los mecanismos en términos de eficacia, de responsabilidad, de ética y de moralidad. Una vez faltando estos elementos imprescindibles, si se está hablando de la gestión pública, es cuando se le abren las puertas a la corrupción para que entre a alimentarse de las malas prácticas y del mal ejercicio del poder. Como segunda medida, tenemos que el Estado ciertamente es responsable de las prácticas de corrupción y por ende debe implementar los mecanismos necesarios para contrarrestar este efecto. Sin embargo, es necesario que estos mecanismos se relacionen entre sí, se correlacionen y cooperen entre sí
para así poder entregar con éxito resultados que alteren en sentido negativo los índices de corrupción. Digo en sentido negativo para que se vean en declive, así mismo como se están viendo en este momento y en el año del estudio, que fue para la década de los 90 y tocó el año 2000, para que se vea el declive esta vez en corrupción y no en los índices de ética y de moralidad de los funcionarios en los que nosotros depositamos confianza. Ahora sí vamos a ver los componentes de la infraestructura ética. Entonces yo decidí hacerlo luego de los resultados, aunque debía hacer con la explicación de la infraestructura en sí en la diapositiva anterior. Pero lo hice ahora porque quise que ustedes hicieran analogía con los resultados y con las hipótesis que se derivaron de este estudio, con los componentes que ellos sugieren que sean tenidos en cuenta para garantizar la ética. Como la infraestructura lo que quiere es como sugerir un protocolo de elementos fundamentales para que no se obvie la ética en la gestión pública y en la ejecución y las tareas de los agentes administrativos. El primer componente de la infraestructura es el compromiso público. Esto hace referencia a que los funcionarios deben sentirse arraigados e identificados con los componentes de su institución, ¿sí? Entonces, deberían tener un compromiso para que así den cuenta de las consecuencias de una mala ejecución o de una práctica antiética, que no solamente influiría en sí mismo en el sentido en el que pueda perder su puesto o pueda ser sancionado por la Procuraduría en el contexto de Colombia, sino porque su mala práctica puede afectar a muchas personas, a la sociedad en general, dependiendo obviamente del puesto que ocupe. Sin embargo, es importante que desde el menor puesto, en términos de jerarquía, sea inculcada la ética, no encontraba la palabra correcta, para que asimismo de abajo hacia arriba sea fundamental y nunca sea obviada la ética y las prácticas inmorales no sean permitidas. El segundo componente es el marco legal y hace referencia a todos los insumos que tenemos los colombianos, pero sobre todo los funcionarios, para delimitar sus acciones. Hay algunas prohibiciones que deben ser tenidas en cuenta y que hacen referencia fundamentalmente a la ética y a las prácticas que no se pueden ejecutar. Como les decía hace un rato, ahí están involucradas, por ejemplo, el recibo de incentivos, el conflicto de intereses, el recibo de regalos o dineros a cambio de beneficios. El siguiente componente son los mecanismos de responsabilidad. Esto hace referencia. El siguiente componente es socialización profesional. Aquí el acuerdo está hecho para evaluar qué consideran y qué no consideran antiéticos los funcionarios públicos. Sin embargo, también es importante que profesionales en la ética administrativa y en la gestión de lo público estén presentes en este tipo de socializaciones. Hay algunos eventos como comités, los que les decía en los antecedentes, que inauguró Washington. Por ejemplo, como esos les decía que se daban cada un año, 2 veces al año. Entonces, estos eventos de socialización se hacen con profesionales, no solamente en los funcionarios públicos, sino en profesionales en la ética, en la moralidad y en la implementación en términos sociales. El sexto componente son las condiciones del servicio público. Para que se pueda evidenciar la ética y la moralidad, debemos imprescindiblemente estar en un ambiente de servicio público óptimo, donde las condiciones sean adecuadas tanto para las personas que somos gobernadas como para las personas que ejecutan sus labores públicas. Los funcionarios públicos deben tener inerte la ética, eso es cierto. Sin embargo, sus condiciones deben ser apropiadas para que asimismo ellos puedan ejecutar sus tareas. El séptimo componente hace referencia a los organismos de cooperación. Para mí fue más útil entender a Óscar Bautista en este sentido, los componentes luego de haber visto los resultados. Aunque Óscar Bautista está muy afín con la idea de la OCDE,
en cuanto a las hipótesis que les presenté en la diapositiva anterior. Ahora vamos con las 6 medidas para el manejo de la ética. En primer lugar, tenemos desarrollo de políticas, prácticas y procedimientos. La idea de este desarrollo es que se establezcan y que éstas ejerzan influencia sobre la ejecución de los funcionarios públicos en términos de ética, que hayan unas políticas que les permitan a ellos conocer sus prohibiciones, unas prácticas que estén bien definidas y unos procedimientos para que ellos entiendan su ejecución, cómo debe hacerse, qué debe hacerse y qué no, para que quede en claro tanto para ellos como para nosotros que tenemos la posibilidad de valorar y evaluar su trabajo, saber bajo qué estándares debemos evaluarlos y valorar su labor. En segunda medida tenemos fomentar la acción gubernamental. Entonces la idea de esto es mantener alto el estándar de la conducta para que bajo procedimientos gubernamentales haya una jerarquización clara y así se pueda definir las medidas y las consecuencias a tomar cuando se evidencia alguna práctica antiética. En el tercer componente tenemos insertar ética a los marcos de referencia. Entonces, de mucho se habla en los marcos legales y de referencia, pero poco de la ética. Por no decir que casi es nulo el contenido de la ética en nuestros marcos de referencia. Es necesario que sean instaurados para que no se tomen como un juego, sino que sean un problema serio y delicado. La siguiente medida nos dice que se deben combinar aspectos reglamentarios de los sistemas de manejo de la ética. Los sistemas de manejo de la ética en Colombia son deficientes y muy débiles. Las instituciones no han cobijado temáticas tan importantes como lo son la ética por parte de los funcionarios públicos. Por esto, esta medida nos dice que se deben combinar estos sistemas, pero antes de eso deberíamos, en mi opinión personal, fortalecer esas instituciones y esos organismos que están encargados de la ética en este país, para que asimismo al combinarse sí haya una cooperación efectiva. Si no hay organismos ni aspectos reglamentarios que en realidad sean fuertes y demuestren cambios de verdad representativos, entonces no va a haber qué combinar. La siguiente medida es evaluar efectos de las reformas. Entonces, una vez implantadas las reformas, después de que sean establecidas, se va a evaluar si en realidad está funcionando, en qué sentido, y realizar una investigación completa y ardua para saber en qué sentido se está cumpliendo y poder tomar medidas. El siguiente es utilizar los principios. Se sugiere construir una cultura de gestión donde ya hayan unas prácticas que estén empleadas y que lo que hagan los nuevos gestores de lo público, quienes se están formando para hacerlo, sea seguir esta cultura que ya nos han dejado quienes tienen experiencia. Pero esto siempre y cuando haya el ejercicio del poder bien ejecutado y sobre todo con reglas de ética implementadas. Todo el conflicto de intereses ya había sido bastante específica en los antecedentes e incluso abordé este tema. Sin embargo, aquí en esta diapositiva hay unos ejemplos claros de lo que puede ser conflicto de intereses, como por ejemplo el uso o el manejo de información oficial o el recibo de regalos a cambio de beneficios a unos específicos, y como todo esto puede afectar a la sociedad en general. Luego de esto vemos el fomento de la ética en América Latina. Este es un proyecto liderado por el Banco Interamericano. En los antecedentes también hicimos alusión a una intervención que hizo el presidente del Banco Interamericano hace unos años en un comité donde decía que la relación con el Estado y el mercado iba a cambiar en el sentido en que si el Estado hacía modificaciones internas, esto iba a involucrar a todo el mundo, no solamente a las entidades, independientemente de que sean públicas, sino que como instituciones públicas abordan temáticas que nos afectan a todos. Este proyecto lo que busca es luchar en contra de cualquier actividad o cualquier práctica que tenga que ver con corrupción y rescatar la ética en América Latina.
Otro encuentro sobre ética se concluye que mientras exista el individualismo posesivo, es muy complicado poder distinguir las prácticas éticas y morales de las que no lo son, puesto que ya hay una cultura establecida. Sin embargo, Óscar Bautista en este estudio nos deja ver cómo él siente urgencia por las problemáticas de las que surge como consecuencia la pobreza. Por eso él opina que en este encuentro es ineludible hacer alusión a las problemáticas que abordan la pobreza, pero más que eso a los sentimientos y los valores que debe tener un gestor de lo público, que es desde donde surge todo, como por ejemplo sentimiento de urgencia ante problemáticas de pobreza, sensibilidad ante los pobres. Este es un trabajo de todos. La estrategia se deriva de los resultados de la investigación y el estudio que hizo el grupo Puma. Como les mencioné hace un rato, los resultados fueron que los países con mayor poder adquisitivo presentaban un nivel de ética más alto. Esta es una relación directamente proporcional, así como la de los países con bajos recursos. Asimismo, tenían índices de corrupción más altos. No voy a centrarme mucho en esto, puesto que ya había explicado la estrategia básica. Luego de eso vamos a ver las metas. Aquí me tomaría el trabajo de leerlo, pero no veo la necesidad, entonces si quieren pueden leer cada ítem. Si se dan cuenta, como conclusión, cada uno va en miras de cooperar y de organizar los mecanismos de responsabilidad en el objetivo de que se cumplan todas con ética. La idea de estas metas es simplemente, en un sentido concreto, que se cumplan con las labores de las funciones públicas siempre y cuando esté la presencia de la ética. Sí y solo sí. Bien, entonces ahora con los modelos que presentaron OCDE y BID. Para el de OCDE, en la preocupación de organismos internacionales, el objetivo de este modelo era fomentar la ética en países económicamente desarrollados. El alcance se centra en funcionarios de la administración pública en países desarrollados. Críticas: limitación al ámbito administrativo y se excluyen las consideraciones éticas en el ámbito político. Cuestión que es muy importante porque, como les decía, en el contexto de Colombia, la corrupción está muy presente en todas las entidades y las instituciones públicas y por ende en las prácticas y en el ejercicio de los funcionarios. Sin embargo, es muy fuerte la presencia de la corrupción y de las prácticas inmorales en el ámbito político. En las propuestas están los códigos de éticas para los funcionarios. En el siguiente modelo, que es el modelo BID, el objetivo es promover la ética en los países de América Latina. El alcance es dirigido a los funcionarios de la administración de América Latina. Y las críticas, similar a las críticas del modelo OCDE, se diferencian por el alcance. Las propuestas son los códigos de ética, esta vez adaptados en el contexto latinoamericano. Vamos a presentar las críticas. Las limitaciones en el alcance indiscutiblemente son una crítica. Falta la consideración por la ética en el ámbito político. El enfoque generalizado ignora la diversidad cultural y social. Enfoque en instituciones y no en individuos. Falta de detalles sobre la transformación de la ética personal. Además, el posible enfoque ideológico menciona el riesgo de la manipulación. Los elementos claves para mejorar la ética en el público es el reconocimiento de la importancia de la ética, la asignación de responsabilidades, los instrumentos de trabajo y los beneficios son que fomenta una cultura ética como la que hablamos a lo largo de este video y proporciona una base legal para la conducta ética. Entonces, en la ética de la administración de lo público está la importancia de la revisión continua. La ética en gestión pública no es de una revisión estática ni unificada, sino continua. La ética como una competencia vital no es solo una cuestión de cumplir con normas, sino de cultivar un compromiso personal y una organización con la integridad. Entonces ahora nos vamos a remitir a ver este corto video y muchas gracias por su atención.
Ética en el servidor público. La ética es una forma de dominar el instinto por medio de la razón, para cumplir con los valores esenciales que la sociedad ha establecido y así lograr el bienestar común. Como servidor público, debes tener una sólida formación ética y un fuerte compromiso social para cumplir con tus responsabilidades sin cometer actos de corrupción que opaquen tu desempeño. Desde el punto de vista ético y jurídico, hay vicios que debes evitar, como irresponsabilidad, caprichos, ilegalidad, poca entrega al servicio público, falta de honradez, actuar exclusivamente para satisfacer tus deseos e intereses. Apégate estrictamente a las normas morales establecidas, para que mantengas un espíritu del deber y un claro sentido de nobleza al servir a la sociedad, ya que, al comportarte de forma inmoral, te traicionas a ti mismo y a toda la ciudadanía que confió en ti. Entre más alto sea tu puesto de autoridad, más grande es tu responsabilidad. Toma en cuenta que tú eres un ejemplo para todas las personas. Respeta y salvaguarda los valores que conforman el código de ética del servidor público. Estos son: actúa con responsabilidad en todas las acciones que realices al buscar la satisfacción de las demandas sociales y de las consecuencias que éstas generen. Condúcete de forma recta y honesta. No busques obtener ventajas sobre alguna situación y no aceptes ninguna compensación que comprometa tu desempeño como servidor. Sigue en todo momento las leyes, reglamentos, acuerdos y decretos establecidos en tu país. Utiliza solo los recursos que tengas asignados para desempeñar tus funciones. Comprométete con la institución en la que laboras para proteger y preservar los intereses públicos. Toma decisiones de forma objetiva y pensando en la institución. Abstente de obtener un beneficio personal, familiar o de negocio. Comprométete a lograr los objetivos de la institución enfocándote a resultados, cumpliendo con el tiempo establecido y utilizando el mínimo de recursos. Cada tipo de servidor tendrá definidas sus responsabilidades, procedimientos, sanciones y autoridades responsables en caso de cometer acciones u omisiones al realizar sus funciones. De forma general, debes evitar faltar a la democracia de tu país, quebrantar las garantías individuales o sociales, agraviar la libertad del sufragio, usurpar atribuciones o perjudicar al Estado o a la sociedad, abusar de tu autoridad, intimidar a tus colaboradores o a la sociedad, realizar tráfico de influencias, ser desleal y enriquecerte de forma ilícita, realizar delitos que te obliguen a separarte de tu cargo y que te lleven a juicio en tu país. También debes ser responsable y realizar acciones apegadas a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Como servidor, eres responsable de las conductas ilícitas que afecten directamente a los ciudadanos, sin gozar de fuero o impunidad. En todo momento, debes de proteger el código de conducta de tu empleo, cargo o comisión.